Bienvenidos a la Fábrica del Tiempo. La mayoría de las personas conoce a los tres Reyes Magos, también llamados Magos de Oriente, gracias a la famosa narración de su visita al Rey de los Judíos. Según el relato bíblico, vieron la estrella de Belén y la siguieron hasta encontrar al niño Jesús. Sin embargo, pocos saben realmente quiénes fueron estos enigmáticos personajes o los detalles fascinantes que rodean su historia. En este vídeo, descubriremos quiénes eran los Reyes Magos o Sabios, como también se les llama en algunas traducciones, y exploraremos todos los detalles conocidos sobre ellos. Si disfrutas de contenido como este, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Quiénes eran realmente los Reyes Magos? En el cristianismo, los magos bíblicos, a menudo conocidos como los tres Reyes Magos, son figuras destacadas que visitaron al niño Jesús poco después de su nacimiento. Trajeron consigo obsequios de oro, incienso y mirra, símbolos de respeto y homenaje al recién nacido. Prepárate para un viaje lleno de misterios y revelaciones. Comencemos. La celebración de su visita. La visita de los Reyes Magos se conmemora cada año en el día de Epifanía, también conocido como el Día de Reyes, una fecha que marca el final de las festividades navideñas en muchas culturas cristianas. Estos enigmáticos personajes son representaciones icónicas durante las celebraciones de la Natividad, apareciendo en belenes y recreaciones que narran el nacimiento de Cristo. Su historia se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Mateo, donde se menciona que vinieron del Oriente, asterisco en griego, apó Anatolón, para adorar al recién nacido Rey de los Judíos. Sin embargo, el texto bíblico no especifica detalles como sus nombres, apariencia, número exacto o sus orígenes precisos. La evolución de la tradición. Con el paso de los siglos, la tradición cristiana fue añadiendo interpretaciones y detalles sobre los magos. En el cristianismo occidental, se cree tradicionalmente que fueron tres, basándose en los tres regalos que llevaron al niño Jesús. Oro, un símbolo de realeza, representando a Jesús como rey. Incienso, un símbolo de divinidad, usado en el culto a Dios. Mirra, un símbolo de humanidad y mortalidad, empleado en la preparación de cuerpos para el sepulcro. Estas ofrendas no solo reflejan la importancia de su visita, sino también el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Un mensaje de universalidad. La narrativa de los magos ha sido interpretada como un poderoso testimonio de la universalidad del mensaje de Cristo, que une a pueblos de diferentes regiones y culturas en torno a su divinidad. En el cristianismo oriental, particularmente entre las iglesias siríacas, se considera tradicionalmente que los magos fueron un grupo más amplio, compuesto por hasta 12 personas. Esta perspectiva difiere de la creencia occidental, donde generalmente se les representa como tres figuras, basándose en los tres regalos mencionados en el Evangelio. Reyes o astrólogos. El estatus social de los magos no está claramente definido en las Escrituras. Algunas traducciones bíblicas los identifican como astrólogos o sabios, debido a su interés en los fenómenos celestiales, como la estrella que siguieron. Sin embargo, desde al menos el siglo III, han sido interpretados como reyes, una idea vinculada a las profecías del Antiguo Testamento que predecían que los gobernantes vendrían a rendir homenaje al Mesías. Salmo 72, 10-11 e Isaías 60, 3. Esta asociación con la realeza fortaleció su relevancia teológica, alineándolos con la expectativa de que figuras de gran influencia y poder reconocerían la divinidad de Cristo. Figuras icónicas de la tradición cristiana. El misterio que rodea la identidad y los orígenes de los magos, combinado con su profundo significado espiritual, ha asegurado su lugar como figuras icónicas en la tradición cristiana. En muchas comunidades, son venerados como santos y, en algunos casos, incluso como mártires. Los magos han inspirado incontables representaciones artísticas a lo largo de la historia, desde mosaicos y frescos hasta esculturas y pinturas renacentistas, en las cuales suelen aparecer con vestimentas exóticas y portando sus regalos simbólicos.
Leyendas y costumbres culturales. A lo largo de los siglos, los magos se han convertido en un medio para expresar diversos simbolismos que abordan temas profundos, como la búsqueda de la verdad divina y la universalidad del mensaje cristiano. Aunque en las representaciones tradicionales del Belén aparecen como 3 reyes magos visitando al niño Jesús la misma noche de su nacimiento, acompañados de pastores y ángeles, esta imagen debe entenderse como una convención artística. La fusión de estas escenas combina 2 momentos distintos. La adoración de los pastores, que ocurrió en la misma noche del nacimiento de Jesús, según el Evangelio de Lucas. La adoración de los magos, narrada en el Evangelio de Mateo, que tuvo lugar tiempo después, cuando los magos encontraron al niño en una casa y no en un establo, Mateo 2 y 11. Este recurso narrativo y visual facilita la representación de la historia de la Natividad en una sola escena, simplificando su comprensión e impacto emocional, especialmente en el arte y las celebraciones populares. Figuras simbólicas o históricas. Entre los eruditos modernos, predomina la opinión de que los Reyes Magos son figuras simbólicas o legendarias cuya inclusión en los relatos bíblicos tiene propósitos teológicos más que históricos. Representan la apertura del mensaje de Cristo al mundo entero, trascendiendo fronteras culturales y geográficas. Por otro lado, las tradiciones culturales y las leyendas que rodean a los magos han evolucionado, añadiendo riqueza al imaginario popular. En muchos países, los Reyes Magos son figuras centrales en las festividades navideñas, protagonizando desfiles, obsequios y rituales que celebran la Epifanía. La importancia de su legado. Más allá de las diferencias entre tradición, historia y simbolismo, los magos continúan siendo un recordatorio de la búsqueda incansable de la verdad divina. En su historia, encontramos un llamado a reconocer el propósito universal del nacimiento de Cristo y a unirnos, más allá de las diferencias, bajo la luz de su mensaje. El relato de los Reyes Magos según el Evangelio de Mateo. La historia de los Reyes Magos se encuentra exclusivamente en Mateo 2, donde se describe un evento que ocurrió en un momento indeterminado después del nacimiento de Jesús. A diferencia de las representaciones tradicionales que los ubican en un establo, el texto bíblico afirma que los magos encontraron a Jesús en una casa. En el idioma griego original, estos hombres sabios son llamados magoi y su número no se especifica, aunque la tradición posterior ha asumido que eran 3, basándose en los 3 regalos que ofrecieron. La nueva versión estándar revisada narra este episodio de la siguiente manera. En el tiempo del rey Herodes, después de que Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios del oriente vinieron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el niño que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella al salir y hemos venido a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes escuchó esto, se alarmó profundamente, y con él, toda Jerusalén. Inmediatamente convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo 2, 5-6. Herodes, entonces, llamó en secreto a los magos para averiguar el momento exacto en que había aparecido la estrella. Tras obtener la información, los envió a Belén con las siguientes instrucciones: vayan y busquen diligentemente al niño. Cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y le rinda homenaje. Mateo 2, 8. La visita de los Reyes Magos a Jesús. Tras recibir las instrucciones de Herodes, los Reyes Magos partieron. Guiados por la estrella que habían visto en Oriente, llegaron al lugar donde estaba el niño Jesús. Cuando la estrella finalmente se detuvo, se llenaron de inmensa alegría. Entrando en la casa, vieron al niño junto a María, su madre. Con reverencia, se arrodillaron y lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y ofrecieron regalos cargados de simbolismo: oro, representando la realeza; incienso, que aludía a su divinidad; y mirra,
un presagio de su humanidad y sacrificio futuro. Después de este acto de homenaje, los magos recibieron en sueños una advertencia divina para no regresar a Herodes. Obedeciendo esta instrucción, tomaron otro camino de regreso a su país, evitando revelar el paradero del niño. El relato bíblico no ofrece un intervalo preciso entre el nacimiento de Jesús y la visita de los magos. Sin embargo, las fechas tradicionales, el 25 de diciembre, Navidad, y el 6 de enero, Epifanía, junto con las representaciones artísticas, a menudo sugieren que la visita ocurrió en el mismo invierno que el nacimiento. A pesar de esto, algunas tradiciones posteriores especulan que los magos podrían haber llegado hasta 2 años después del nacimiento de Jesús, considerando que Herodes ordenó la matanza de niños menores de 2 años, un acto basado en el tiempo que los magos le indicaron haber visto la estrella. La estrella de Belén y la reacción de Herodes. El intervalo entre el nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos podría haber sido de hasta 2 años. Esta hipótesis se apoya en la orden de Herodes, registrada en Mateo 2, 16-18, de masacrar a todos los niños de hasta 2 años de edad en Belén y sus alrededores. Este acto cruel fue un intento desesperado por eliminar cualquier amenaza a su reinado, basado en el momento en que los magos dijeron haber visto aparecer la estrella. Algunos comentaristas modernos, desvinculados de las tradiciones litúrgicas, han propuesto una variedad de intervalos de tiempo para la llegada de los magos. Sin embargo, en el relato de Mateo, los magos son mencionados nuevamente en el versículo 16, cuando deciden evitar regresar a Herodes tras encontrar al niño Jesús. Esta decisión fue motivada por la advertencia divina que recibieron en sueños, y su desobediencia enfureció a Herodes, quien ya había obtenido de ellos información sobre la estrella en su encuentro previo. La estrella que guió a los magos, conocida como la estrella de Belén, ha sido objeto de fascinación tanto en teología como en astronomía. Representa un fenómeno misterioso y profundamente significativo, interpretado como una señal de guía divina. Aunque el texto bíblico no brinda detalles sobre la naturaleza de esta estrella, su papel central en la narrativa cristiana evoca temas de fe y providencia. El misterio de los 3 Reyes Magos. Cuando exploramos las identidades y los orígenes de los 3 Reyes Magos, también conocidos como los Magos de Oriente, nos adentramos en un enigma fascinante. La verdadera identidad de estos hombres sigue siendo un misterio, ya que las Escrituras no revelan sus nombres ni sus lugares de origen. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversas tradiciones y leyendas han intentado llenar estos vacíos, ofreciendo relatos que han alimentado la imaginación cristiana. En el cristianismo occidental, los nombres más conocidos para los magos son Melchor, Gaspar, también escrito como Caspero, Jaspar, y Baltasar. Estos nombres aparecieron por primera vez en un texto religioso del siglo VIII conocido como Scepta Latina Barbari, una traducción al latín de un manuscrito griego perdido, probablemente escrito en Alejandría unos 2 siglos antes. Otro documento del mismo periodo, Collectanea et Flores, Ta et Flores, también basado en una fuente griega original, refuerza esta tradición al mencionar a 3 reyes con los mismos nombres, añadiendo detalles sobre sus historias personales y sus lugares de procedencia. Estas tradiciones no solo han moldeado nuestra percepción de los magos como figuras misteriosas y espirituales, sino que también han ayudado a preservar una conexión cultural y teológica con su legado. La inclusión de estos nombres y sus historias en la tradición cristiana reflejan un intento de darles rostro e identidad, asegurando que su papel en la narrativa del nacimiento de Cristo trascienda los siglos. El misterio que rodea a los Reyes Magos no es solo una cuestión histórica, sino también un símbolo de la universalidad del mensaje cristiano, que une a pueblos de diferentes regiones y culturas en torno al reconocimiento de la divinidad de Jesús. El misterioso origen del nombre Caspar. Uno de los posibles orígenes del nombre Caspar se menciona en los Hechos Apócrifos de Tomás, un texto que relata la visita del apóstol Tomás al rey indoparto conocido como Garis, entre los años 21 y 47 después de Cristo. Este monarca,
también identificado como Garisa, pudo haber influido en la evolución del nombre Caspar como una derivación de Gaspar. Según algunas teorías, este nombre también podría estar relacionado con Gandafares, un rey que declaró su independencia de la dinastía arsácida y gobernó un vasto territorio que incluía partes de lo que hoy son Irán, Afganistán y Pakistán. El historiador Ernst Erfeld sugiere que el legado de Gandafares podría incluso haber dejado huellas en la ciudad afgana de Kandahar, que se cree fue fundada bajo el nombre de Gundafarán. Este vínculo etimológico podría explicar cómo el nombre de uno de los magos evolucionó a lo largo de los siglos. Sin embargo, los nombres atribuidos a los magos varían considerablemente según las tradiciones cristianas. Entre los cristianos sirios, se les conoce como Larad, Busnasaf y Hormisdas. En la Iglesia Ortodoxa etíope, sus nombres son diferentes, al igual que en la tradición de los católicos armenios, donde se les llama Kagba, Badadilma y Karida. Curiosamente, en la tradición cristiana china, se cree que uno de los magos pudo haber provenido de China, lo que refleja la universalidad de este relato. La única pista directa sobre el origen de los magos en el Evangelio de Mateo es la frase del apo anatolón en griego, que también puede traducirse como desde la salida del sol. Esto deja abierta la interpretación sobre las regiones exactas de donde pudieron provenir. El vasto imperio parto, centrado en la actual Persia, Irán, es una de las hipótesis más populares. Este imperio, que abarcaba desde el este de Siria hasta las fronteras de la India, albergaba una diversidad de religiones, siendo el zoroastrismo la fe predominante. Los sacerdotes zoroastrianos, conocidos como magos, podrían haber desempeñado un papel en la inspiración del relato. Así, algunos expertos creen que al menos uno o dos de los magos pudieron haber venido de Persia o incluso de la India. Aunque el Evangelio de Mateo no detalla los motivos específicos de su viaje, más allá de seguir la estrella del rey de los judíos, el contexto cultural y religioso de su origen sugiere un interés profundo por los signos celestiales y su conexión con las profecías. Los textos apócrifos y las profecías que guiaron a los magos. Los textos apócrifos ofrecen fascinantes explicaciones adicionales sobre los Reyes Magos. En el tercer capítulo del Evangelio de la Infancia según Santiago, se menciona que los magos seguían una antigua profecía atribuida al profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra. Según esta tradición, Zoroastro habría predicho el nacimiento de un gran rey, guiando así a los magos en su búsqueda. Una interesante tradición armenia identifica a los magos como Baltasar de Arabia, Melchor de Persia y Gaspar de la India, representando a un árabe, un persa y un indio. Este relato simboliza la diversidad y universalidad del mensaje de la Natividad. El historiador Juan de Hildesheim relata una antigua leyenda vinculada a la ciudad de Taxila, un importante centro en la ruta de la seda ubicado en el actual Punjab, Pakistán. Según esta historia, uno de los Reyes Magos habría pasado por Taxila en su camino hacia Belén. Por su parte, el historiador especializado en cristianismo oriental Sebastián Brock afirma que algunas de las leyendas sobre los magos se desarrollaron entre los conversos al cristianismo provenientes del zoroastrismo. Este contexto refuerza la conexión entre los magos y las tradiciones persas. El investigador Anders Sultgar ofrece otra perspectiva, sugiriendo que la narrativa evangélica de los magos podría haberse inspirado en leyendas iraníes sobre sacerdotes magos y la aparición de una estrella, un símbolo asociado con la creencia persa de que el nacimiento de un gobernante sería anunciado por un fenómeno celestial. Además, estas historias estarían influenciadas por mitos que describen manifestaciones divinas a través del fuego y la luz, elementos centrales en el zoroastrismo. A pesar de estas ricas tradiciones y teorías, la falta de documentos históricos más completos hace que las identidades exactas de los magos sigan siendo un misterio. Sin embargo, la hipótesis más plausible señala a Persia y, posiblemente, a la India como los lugares de origen de estas figuras. Y así concluye este recorrido por los enigmas y tradiciones que rodean a los Reyes Magos. Espero que hayas disfrutado del vídeo.
Déjame saber en los comentarios si ya conocías algo sobre los orígenes e identidades de estas misteriosas figuras. Dios te bendiga y hasta pronto.